Hola a todos, mi nombre es Leticia García Velasco, soy investigadora predoctoral de la Facultad de Derecho de Valladolid y en este vídeo voy a explicar de manera sencilla en qué consiste la aplicación de la norma jurídica. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al concepto de aplicación de las normas jurídicas? La aplicación de la norma hace referencia al modo en el que las normas hacen efecto en la realidad social. La norma se compone de dos partes, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, y es necesario conocer si una determinada situación de la realidad se corresponde o no con el supuesto de hecho de una norma, con el fin de averiguar si le es aplicable la consecuencia jurídica prevista. Esta aplicación se lleva a cabo mediante una serie de operaciones o actividades que buscan ajustar esta realidad social a los dictados de las normas jurídicas y así determinar si se cumple con la premisa que establece la norma. Tales operaciones son la calificación, la integración y la interpretación. Iniciamos la explicación de cada una de estas operaciones con la calificación, que es la operación a través de la cual se consigue traducir al lenguaje jurídico la situación concreta que se está examinando. A través de la calificación se atiende a la naturaleza de la situación que quiere definirse en lugar de a la denominación que le dan las personas interesadas. Por ejemplo, si una persona quiere prestarle a otra una cantidad de dinero, pero no le pide nada a cambio, debemos conseguir saber si ese hecho será un préstamo o una donación. Siguiendo con la integración, debemos saber que, en ocasiones, la calificación no es suficiente, puesto que al caso concreto no se le puede aplicar un supuesto de hecho, surgiendo entonces lo que se denomina una laguna normativa. Para esas situaciones surge la integración, que es la operación consistente en recurrir a otras normas presentes en el ordenamiento jurídico a fin de paliar estas lagunas legales. Podemos diferenciar dos modos de integrar la norma, a través de la analogía y de la supletoriedad. La analogía supone la aplicación de otra norma que regula un caso semejante con identidad de razón o la aplicación de principios generales del derecho para poder dar respuesta a la laguna legal. Así diferenciamos entre analogía legis y iuris respectivamente. Un ejemplo del primero de los casos sería la aplicación del régimen de arrendamientos de viviendas a un caso de arrendamiento de una plaza de garaje, que no está específicamente previsto en el ordenamiento jurídico. Otro ejemplo para el segundo de los casos sería la aplicación del principio del interés superior del menor cuando se resuelven asuntos en los que hay niñas y niños involucrados. A través de la supletoriedad aplicamos disposiciones de carácter general cuando hay lagunas en las disposiciones que regulan específicamente una materia. Por ejemplo, el artículo 2 del Código de Comercio Español dirige, en todo aquello que no está específicamente descrito en él, al derecho común. La última operación es la interpretación, que definiremos según su efecto en el ámbito jurídico. La interpretación es la actividad dirigida a la búsqueda del significado que debe darse a la norma a través de su texto o de sus signos de exteriorización y en relación con el caso concreto que se está evaluando. A través de la interpretación se podrá saber de qué manera afectan las disposiciones legales a las personas por sí solas, en sus relaciones interpares o a los negocios jurídicos o a otros hechos con consecuencias jurídicas. Todo ello se debe a que, en ocasiones, no es posible confinar la interpretación exclusivamente a lo que la norma indica literalmente, y es necesario llevar a cabo una tarea de traducción para que dicha norma sea finalmente aplicable. Según el artículo 3.1 del Código Civil, las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y la finalidad de aquellas. Gracias al texto de este artículo podemos diferenciar los criterios de interpretación en los siguientes: el criterio gramatical o literal, con el que procuramos interpretar según el sentido propio de las palabras utilizadas y si aplican las reglas de la semántica persiguiendo un significado comprensible; el criterio histórico, a través del cual se valoran los antecedentes de la norma con el fin de conocer la problemática a la que trataba de dar una solución; el criterio sistemático o contextual, que se centra en el estudio de la ubicación en la que se sitúa la disposición, y este criterio es necesario para poner en conexión los preceptos legislativos que tratan una determinada cuestión, ya que entre ellos tiene que haber una coherencia e interdependencia. El criterio sociológico, que consiste en dar al texto de la ley el sentido que puede tener al tiempo en que surge la necesidad de ser aplicado y así poder evolucionar y adaptar la interpretación en otro momento determinado al de su entrada en vigor;
Y por último, el criterio teleológico o finalista, que supone ir más allá de la interpretación gramatical de la disposición y se centra en estudiar la finalidad y el espíritu de la norma. Debemos recordar que los criterios no son independientes, sino que se complementan entre ellos para facilitar en el proceso de interpretación. Además, hemos de añadir otras fuentes y criterios de interpretación. El principal es que la Constitución española informa todo el ordenamiento jurídico y es absolutamente necesario interpretar todas las normas de conformidad con la misma. Pero además debemos tener en cuenta otras tres fuentes de interpretación. Primero, la interpretación auténtica, que se da cuando el propio legislador aclara lo que quiso decir con la norma, por ejemplo, mediante una ley posterior o un reglamento. Segundo, la interpretación doctrinal, dada por los expertos en derecho que estudian y comentan las normas en libros y en artículos. Por último, la interpretación judicial, que son las decisiones y sentencias de los tribunales, fundamentalmente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que aplican e interpretan la norma en casos concretos. La interpretación judicial es además vinculante para los tribunales inferiores y aporta mucha seguridad jurídica. Para finalizar con la aplicación de la norma, debemos hacer hincapié en varias cuestiones. Primero, que es un proceso analítico y basado en el razonamiento metódico. No podemos aplicar la norma sin llevar a cabo este proceso y sin tener en cuenta la interdependencia de cada una de las operaciones que hemos descrito. En relación con esto, cada una de las operaciones va a dar apoyo para solucionar de forma coherente el conflicto que se presenta a la hora de aplicar la norma. Y es que conocer el texto legal no es suficiente, sino que debemos tener en cuenta qué es lo que persigue la norma, cuáles son los principios aplicables al caso y el contexto en el que éste se está dando. Por último, debemos recordar que la aplicación de la norma es un ejercicio complejo que combina un saber hacer riguroso, un conocimiento claro de los conceptos que se manejan y precisa de solidez a la hora de argumentar por qué una norma es efectivamente aplicable a la situación que estamos analizando. Bien, hasta aquí la explicación. Espero que os haya sido útil tanto para conocer como para recordar esta lección básica de Derecho Civil. Nos vemos en próximos vídeos.